Hola, ustedes saben que siempre me he preocupado mucho sobre el fenómeno de la información y los medios de comunicación y el hecho de que estos publican noticias de manera manipulada, que eso no es nuevo para nadie. Lo que tampoco debería ser nuevo es el poder que tienen cuando ocultan las noticias, y ocultan a veces noticias aterradoras. Por eso yo quisiera, cada que hay un fenómeno de una gran dimensión como el que vamos a ver hoy, que la prensa trata de tapar y de ocultar, quisiera hacer un programa al respecto periódicamente en mi canal. Es sin duda alguna el ejemplo que vamos a ver hoy es claro de ocultar una tragedia, una verdadera tragedia, lo que ocurre entre México y Estados Unidos actualmente. No se puede tapar de ninguna manera, ¿no es cierto? Es tan grande, y lo vamos a ver ahora con cifras, un fenómeno aterrador. Aunque muchos, ¿no? Seguramente para muchos será completamente nuevo, algunos pueden haberlo visto de manera diagonal en alguna esquina de un diario. Estoy seguro de que no ilustró la gravedad de lo que vamos a ver, porque si las violaciones de menores a diario, las muertes, ahogamientos, tráfico de personas, de drogas, sin restricciones, no constituyen o no deberían constituir una portada, yo no sé qué más ameritaría una portada de la prensa a nivel global, básicamente. Más de 3 millones, óiganme bien, más de 3 millones de migrantes ilegales han entrado a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el último año y medio. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a la población de ciudades como Chicago o como Houston. Personas de muchas nacionalidades y la mayoría indocumentados, no solo de Centroamérica, de Irán, de Afganistán, de Somalia, Pakistán, Uzbekistán, Yemen, Siria, entre muchos otros. Unos dirán, pero es que la gente huye de la violencia, de la pobreza y del hambre y busca nuevas oportunidades. Eso es obvio, de eso no hay duda. El lado humanitario de estas tragedias no se puede ignorar. La gran mayoría de migrantes son migrantes económicos, pero no dejan de mezclarse todo tipo de personas peligrosas, inclusive, como veremos más adelante, criminales que hacen parte de la lista de los más peligrosos y los más buscados. Pero lo peor, y lo que la mayoría de la gente desconoce, es lo que ocurre durante la travesía a los Estados Unidos. El paso a través de la frontera implica una suerte verdaderamente siniestra para miles de migrantes, desde violaciones sistemáticas de mujeres y niños hasta tortura y asesinatos. Esto si no se mueren ahogados. ¿Y quién gana y quién pierde en todo esto? Definitivamente no gana el migrante, y tampoco gana quien lo acoge. Los pueblos fronterizos de Estados Unidos no logran controlar el flujo continuo de migrantes. Más de 6,000 entran al día. Ese es un estadio de fútbol cada 7 días, para ponerlo en perspectiva, el cual viene desafortunadamente acompañado de un aumento descomunal de la criminalidad y la violencia. Y quien gana, sin lugar a duda, entonces es el crimen organizado, que controla la mayor parte del flujo migratorio y para el cual el negocio se traduce en billones de dólares, miles de millones, siempre asociado con el tráfico de drogas, tráfico de armas. Esta frontera es un terreno predilecto de carteles y de muchas otras organizaciones criminales. Todo el mundo sabe que la medida que había tomado el expresidente de Estados Unidos para evitar este problema fue la de la construcción de un muro, a lo cual se opuso medio mundo. Pues después de asumir el cargo, el presidente Biden canceló la construcción del muro
y pidió al Congreso que se cancelara toda financiación para su construcción. Ahora parece estar construyendo nuevas partes. Lo que pocos saben es que, según las cifras oficiales, el muro había logrado reducir las entradas ilegales a Estados Unidos en un 87%. Esto sí lo cubrieron los medios a cabalidad, ¿no? Cuando el muro se construía, todo el foco estaba sobre la frontera. Ahora ya no, la frontera está abierta y los medios no lo cubren. Si no fuera por lo trágico de la información que les voy a mostrar, uno diría que la prensa es irresponsable o imprudente. Pero cuando vean la situación con cifras concretas de fuentes confiables, pues juzgarán ustedes mismos. Yo creo que la no cobertura es verdaderamente criminal. Las fuentes están ahí, cada una bien subrayada, inclusive fuentes familiares para algunos de ustedes que pueden no gustarle tal o tal medio de comunicación. Estos son realidades que no se pueden negar y no se puede tapar ese sol con un dedo. Cada quien pues que saque sus propias conclusiones. Bueno, veamos ahora las cifras. Como pueden ver, según el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, son más de 3 millones de personas que han entrado desde el inicio del año fiscal 2021, 800,000 que han eludido su captura. En todo caso, se trata sin lugar a duda de máximos históricos. En el 2021 entraron 1.7 millones de inmigrantes y en lo que va del 2022 ya 1.5. La cifra a junio del 2022 es de 3 millones y medio, básicamente. Veamos estas gráficas del Pew Research Center. En el año fiscal 2021, como mencionamos, estos encuentros aumentaron hasta un nivel nunca antes registrado. En la gráfica de la derecha vemos cómo hay un número récord de encuentros que involucró a personas de países distintos, ¿no? Migrantes de diferentes orígenes, de muchos orígenes. En ese mismo año, en la gráfica abajo a la izquierda, vemos cómo esos encuentros fueron con otros países no tradicionales a través de migrantes que no tradicionalmente transitaban esa frontera, como el Ecuador, América del Sur, muchos de Brasil, Nicaragua, Venezuela, Cuba, el Caribe, Haití. Y vemos como en la gráfica del centro esto se trata con todos los tipos de migrantes, ¿no? De todos los grupos demográficos, desde los adultos, familias, y lo más triste que veremos ahora, los niños no acompañados. Finalmente, en la gráfica a la derecha vemos cómo esos encuentros con migrantes aumentaron más del doble en todos los sectores a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos. En todo caso, se sabe, ¿no es cierto?, que han entrado nacionalidades tan lejanas como mencioné antes, Siria, Afganistán, Irán, Irak, etcétera, y por ende constituye, como veremos, también un peligro en términos de seguridad nacional. La migración ilegal en esta frontera y el tráfico de personas obviamente no son nuevos. Los llamados coyotes han estado operando en el área durante muchos años. Lo que sí es nuevo es el tamaño del problema y sobre todo su nivel de organización. No es por nada que hablamos del crimen organizado, y bien organizado sí están. La migración ilegal se convirtió en una industria con agentes de lado y lado de la frontera que le aportan miles de millones de dólares a los carteles. Se trata de verdaderas empresas que cuentan con equipos especializados en logística, transporte, vigilancia, casas de escondite, contabilidad, ¿no es cierto?, para una industria cuyos ingresos crecen cada vez más. Se habla de 13,000 millones de dólares al año por el tráfico de migrantes en esa frontera. Y esto, comparado a hace 2 años, que eran 500 millones de dólares, se disparó obviamente. Estos son datos del Homeland Security, la agencia federal que investiga este tipo de casos. De esos 13,000 millones de dólares, pues, no son todo. Está además el tráfico de droga de todo tipo, inclusive el fentanilo, que veremos más adelante, que puede llegar hasta los 39,000 millones de dólares. Los que gozan de este fenómeno son, sin lugar a dudas, los carteles y el crimen organizado. Seguramente todos recuerdan ese camión que recientemente salió en las noticias donde murieron migrantes ahogados y sofocados.
53 migrantes, hombres, niños, sofocados por el calor en un remolque sin aire acondicionado en Texas, cerca de San Antonio. Algunos de sus familiares hablaban de haber pagado la tarifa de $10,000 para introducirlos en Estados Unidos. Y en la televisión recuerdo haber visto que una de esas familias había vendido absolutamente todo para costear el viaje de su hijo, para que éste ganara en dólares en Estados Unidos y sostuviera a su familia desde Estados Unidos. Pues murió obviamente en ese camión el hijo de esta familia, y esta se quedó sin nada, en la calle totalmente, sin propiedades, sin absolutamente nada. Historias trágicas son infelizmente muchas. El hecho es que, repito, quien más le saca provecho a esta frontera son estos carteles. Dirigen prácticamente todo el flujo de migrantes, desde el origen en varios países de América Central y del Sur, hasta la llegada a los Estados Unidos, si llegan bien, pues. El nivel de control es enorme de esta industria. Los que pueden pagan algunos miles de dólares, venden todo lo que tienen o piden el resto prestado, ¿cierto? Y lo más común es que se crucen con estos coyotes que trabajan para los carteles, el de Sinaloa siendo uno de los principales. Es un negociazo tanto para el crimen organizado como para muchos funcionarios mexicanos de seguridad y migración, infelizmente, que por un buen billete se hacen los de las gafas negras. Los que intentan cruzar sin haber pagado una cuota, les espera lo peor: golpeados, ¿no es cierto?, en muchos casos asesinados. Los que no tienen una contraseña o alguna prueba de pago son secuestrados. Los retienen en lugares insalubres y sucios y les envían mensajes a los familiares diciendo las cosas más aterradoras para que paguen, ¿no es cierto?, la recompensa. Y al que no paga, pues le espera lo peor. O se desaparecen o terminan realizando trabajos forzados por los carteles mismos, o simplemente los matan. Y dentro de este contexto, una de las cosas más tristes, sin lugar a dudas, uno de los temas más crueles y desoladores, es el de la tragedia de los niños no acompañados. Y hablamos de miles de niños no acompañados, decenas de miles. Niños y niñas completamente solos, que son abandonados a su propia suerte en la frontera. Hambrientos, desnutridos, desorientados, los sueltan a la buena de Dios. No cuesta mucho imaginarse que la mayoría son presas de todo tipo de vejámenes, tráfico sexual, esclavitud y mucho más. Se habla de 161,000 en un momento dado. Eso es enorme. Y a pesar de que Estados Unidos tiene un sistema de acogida, pues no da abasto, dadas las olas tan grandes de migración y el aumento en las cifras. Niños de 12 añitos ocupándose como grandes de sus hermanitos de 5 o 6 añitos. Bueno, según Reuters, desde que el gobierno actual asumió el cargo, se han producido más de 1,000 muertes. En todo caso, se sabe de 9,800 casos de torturas, violaciones, secuestros y otros. Además que mueren sea por ahogamiento, los migrantes, o por deshidratación, inclusive caídas del muro, cada vez más y más a medida que las cifras aumentan. En esta gráfica vemos cómo los niveles de crimen cometido por ilegales se han disparado en Estados Unidos desde el año pasado. Muchos de estos reincidentes, violadores, homicidas, secuestradores, etc. En estas otras gráficas vemos cómo aumentan los delitos sexuales. Y recuerden que esto es solo hasta lo que va del 2022. Las palabras a este ritmo se pueden batir récords a final de año, si no se hace nada. Y obviamente en la gráfica de la derecha abajo se ve el aumento de tráfico de todo tipo de drogas: cocaína, heroína, metanfetaminas, y la peor de todas, que veremos ahora más adelante, el infame fentanilo. Pero pasemos a lo más grotesco y a lo que me motivó a investigar este tema sobre la desgracia que ocurre en esta frontera y que los grandes medios prefieren tratar en diagonal. Se habla de 60%, otros dicen que más, que 80% de las mujeres, muchas menores de edad, que cruzan la frontera son violadas. Seamos conservadores, en todo caso sería 1 de cada 2 mujeres que pasa esa frontera víctima de violencia sexual. Y no cualquier tipo de violencia sexual, es organizada, casas prefabricadas, acondicionadas especialmente para ese fin, obras de construcción sin terminar,
donde día tras día, y mientras que hablamos, agreden con sevicia a mujeres de todas las edades. Digo día tras día porque eso está pasando ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante unas imágenes espantosas. La violación la pueden perpetrar a lo largo del camino guías, compañeros migrantes, bandidos, coyotes o inclusive funcionarios del gobierno. El sexo se utiliza muchas veces como parte de pago, ¿no es cierto?, para poder pasar esa frontera. Y son tan comunes los asaltos, y esto es increíble, que muchas mujeres y niñas toman anticonceptivos de antemano como medida preventiva. Tan fea es la cosa que ahora se encuentran los llamados rape trees, o árboles de la violación. Muchos coyotes que violan mujeres jóvenes, adolescentes e inclusive mujeres mayores de manera brutal. Después de golpearlas, y si quedan vivas, les quitan la ropa interior y la colocan en un árbol, la cuelgan como si se tratara de un trofeo, y concursan entre ellos para ver cuántas más violan, sobre todo exhibiendo y fregándole las pruebas de su impunidad a las autoridades de los Estados Unidos. Ahora bien, mientras que todo tipo de droga y en grandes cantidades fluye hacia los Estados Unidos con muy pocas restricciones, los carteles también utilizan estos grandes grupos de migrantes para distraer y aumentar su contrabando en zonas que no defiende la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que además, como el tráfico está a través de toda la frontera, pues está muy ocupada procesando a miles y miles de migrantes. Mientras que la cocaína, la heroína, la marihuana, lo clásico, no dejan de fluir. La peor de todas estas drogas es el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético fabricado con precursores generalmente hechos en China y terminado y traficado por los carteles de droga mexicanos. Y a diferencia de la cocaína o la marihuana, el fentanilo es relativamente barato de fabricar, y hay laboratorios mexicanos que operan 24 horas al día y que utilizan precursores químicos venidos de la China. Además, parece que ya hay vínculos entre traficantes chinos y carteles mexicanos. Este lo producen en forma de píldora, pero también lo mezclan con otras drogas, como con la heroína y la cocaína, y estas mezclas pues han aumentado las sobredosis de una manera impresionante, como veamos ahora, y se sabe que las muertes por opioides, pues en el año 2021, quedándonos en ese marco, más de 100,000 personas murieron por sobredosis. Ahora, este fentanilo lo envían de muchas maneras, por correo, frecuentemente en paquetes pequeños de poco valor para que no sea inspeccionado. El hecho es que ha subido enormemente. En el mapa a la izquierda pueden ver las principales rutas de fentanilo y precursores que vienen sobre todo de la China, como ven, no solamente por la frontera sur, también a través de Canadá. Pero como les dije, pues las cifras en términos del impacto pues hablan por sí solas, ¿no es cierto? El resultado es que hoy por hoy el fentanilo es la principal causa de muerte entre los adultos de 18 a 45 años en esta. Esa es una cifra enorme. Aquí en esta gráfica se puede ver, por ejemplo, cómo ha sobrepasado a otras drogas, y es una tendencia que sigue aumentando porque se está haciendo muy poco al respecto. Y obviamente hay que hablar de terrorismo. La base de datos de vigilancia del terrorismo de Estados Unidos, TSDB, contiene pues información sobre las identidades de quienes se sospecha razonablemente que pueden estar involucrados en actividades terroristas. Esta existe desde hace mucho tiempo, pero sobre todo después de los atentados del 2001. Y como era de esperarse, pues se han colado muchas personas indeseables que hacen parte de esa lista de buscados, ¿no es cierto? Inclusive, como ven, no muy publicitado por los medios, se supo que ISIS adelantaba planes para asesinar a George W. Bush, el expresidente de Estados Unidos. Lo encabezaba un nativo de Irak, este plan, y había vigilado regularmente la casa de Bush. Se sabía que ya había adquirido armas de fuego y los vehículos necesarios para el atentado, hasta que lo detuvieron, y a pesar de eso se jactaba del hecho de que por esa frontera ya habían pasado muchos agentes
con su colaboración. El hecho es que se sabe que entre 23 y 42 migrantes de la lista de vigilancia que mencionamos ya han logrado entrar. Y como siempre, donde hay drogas y crimen organizado, pues hay armas. Aprovechando esa apertura de la frontera, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, ahora en el sentido contrario, pues sigue creciendo de manera bárbara, y hablamos de armas de todo tipo, modernas y sofisticadas, que inundan no solo a México, sino a otros países de Centroamérica de armas. Se habla de 200,000 armas de fuego que pasan de México a Estados Unidos en un año y de más de 2 millones en 10 años. Alguien se pregunta por qué la cosa está tan mal en América Central, en México. La ironía es que este comercio de armas pues alimenta el tráfico de drogas y suscita violencia en estos países, en Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, de donde a su vez salen muchos de los migrantes, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos. Es un círculo vicioso que afecta muchísimo, muchísimo a América Central y el Caribe en general. Ahora hablemos de las reacciones. El presidente Biden encargó a la vicepresidenta Kamala Harris del problema de la frontera. Lamentablemente, está claro que está brillado por su ausencia. No se la ha visto empapándose de la realidad en la frontera. A pesar de que habló del asunto una o dos veces, ha desestimado el asunto, lo cual no tiene muy contentos a los que viven en los estados fronterizos, obviamente. De la misma forma que los medios han optado por no publicar, básicamente por ocultar esta tragedia de esta frontera, el gobierno ha hecho todo por encubrir el asunto. Bueno, y al fin y al cabo los grandes medios están perfectamente alineados con el gobierno actual de los Estados Unidos, o sea que eso no debería sorprender a nadie. Vemos como el secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, encargado de la seguridad nacional, dijo que esa frontera era segura. Obviamente no se demoraron mucho las reacciones de sheriffs y muchas autoridades fronterizas en inclusive insultarlo por decir esas palabras tan alejadas de la realidad. Y obviamente no todos los estados sufren del fenómeno migratorio igual. Los estados fronterizos como Texas, Arizona, Nuevo México, que colindan con esa frontera mexicana, pues son los más golpeados. Y la realidad que viven los pueblos fronterizos bajo esta verdadera invasión pues es terrible. Entre las varias reacciones y ante la inacción del gobierno Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió enviar migrantes en buses a Nueva York y a Washington. Y esto obviamente ahí sí no fue bienvenido por sus alcaldes, quienes después de la llegada de unos pocos buses llenos de migrantes, ¿no?, 2 o 3 buses, ya pusieron el grito en el cielo e inclusive pidieron la intervención de la Guardia Nacional. 5,100 migrantes fueron los que se enviaron, la última cifra, hacia Nueva York. Acuérdense que hay 6,000 pasando día tras día a través de la frontera hacia los estados fronterizos. Con respecto a los medios, pues, saquen ustedes mismos sus conclusiones. Les mostré cifras y hechos basados en fuentes claras. ¿Ustedes sabían que esto estaba ocurriendo? No amerita un asunto de este tamaño una cobertura mediática medianamente decente, humanamente decente. Porque para mí el periodista que se desentiende de este tipo de noticias se convierte simple y llanamente en un cómplice de estos crímenes. No que a los periodistas de hoy les importe mucho la ética o la moral. A lo último es que vemos que Biden decidió construir algunas partes del muro en un plan que pretende rellenar huecos donde están los corredores más transitados para los cruces. O sea que el muro no era tan mala idea al fin y al cabo, ¿no es cierto? Pero yo creo que antes de concluir, lo menciono siempre en mis programas en asuntos de migración, recordar la otra cara de la migración, sin menospreciar ni mucho menos la necesidad y la búsqueda de seguridad y oportunidades de muchos migrantes. No hay que olvidar que la migración siempre ha sido también una poderosa arma geopolítica. 2 ejemplos conocidos entre muchos son los de la reunión entre el antiguo líder chino Deng Xiaoping y el expresidente Jimmy Carter. En 79 Carter se reunió con Deng y le dijo: mire que hay un problema por usted porque no deja salir a su gente, son los derechos humanos, de movilidad, etcétera, etcétera. Y Deng le contestó: mire, pues ¿cuántos quiere que deje salir? Le puedo poner unos 10, 20, 30 millones mañana en Nueva York. Y se acabó el tema de los derechos humanos. Otro ejemplo es el de Gaddafi, el exmandatario libio,
que básicamente le exigía ayuda económica a los países europeos para frenar la inmigración africana hacia el norte. O decía de los, si no les convierto a Europa en una Europa negra. Hay una autora que siempre menciono que es Kelly Greenhill y que escribe un libro que se llama Weapons of Mass Migration, armas de migración masiva, que menciona estos y muchos otros ejemplos. Y bueno, como vieron, la situación es crítica. Creo que hay suficientes datos, cifras y hechos para que cada quien saque sus conclusiones, la conclusión que se le venga en gana. Para mí, por lo menos, se trata de una tragedia enorme, de grandes proporciones y de una gravedad incalificable. Ilustra también ese enorme poder de los medios de comunicación que cubren las tragedias que les conviene y ocultan otras. Ahora analicemos esto brevemente, y digo brevemente porque ya he tocado el tema de la migración en algunos programas, sobre todo en el ámbito de la firma del Pacto Global de Migración en Marrakech en el 2018. Para nadie es secreto, ni me refiero a nadie que esté mínimamente informado, de que el tema de las fronteras abiertas y la migración sin restricciones está en la médula del proyecto del globalismo, y así vemos como el fenómeno también se da en Europa, ¿no? Migrantes desde el África o desde Oriente Medio, y ha creado pues muchos roces en algunos casos en los que no ganan ni el migrante ni aquellos que lo acogen, porque está claro que ese barniz humanitario que le ponen los medios a la migración está lejos de ilustrar la tragedia por la que pasan miles y miles de migrantes. Ahora, si ampliamos aún más el espectro, ¿no es cierto? Esta migración caótica contribuye también, como muchas de las políticas del gobierno actual de Estados Unidos, en resquebrajar al país, ¿no? A socavar la estabilidad de los Estados Unidos como potencia. Por un lado, mientras que suben las tasas de criminalidad en el país y escogen fiscales que básicamente sueltan criminales a las calles, pues tenemos también este flujo de personas no deseadas a través de la frontera sur. A esto se le añade la inflación, la recesión, y uno de los mayores logros, a mi modo de ver, de los globalistas en términos de su ataque a Estados Unidos, que es fragmentar la Unión. Al fin y al cabo hablamos de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora cada estado está haciendo lo suyo y vemos como Texas le envía migrantes a Nueva York, los otros se quejan. La Unión ya no es la que era antes. Ahora, no se equivoquen, yo sí estoy muy consciente de la suerte de muchos migrantes. Hay muchos migrantes económicos, esto no se puede dejar de lado, no se pueden confundir las cosas, nunca es el lado humanitario, pero sería muy inocente, ¿sí? Pretender que con esta migración sin restricciones no puede haber una cantidad de riesgos y peligros inherentes. Lo peor de toda esta historia, a mi modo de ver, es que en muchos casos no gana nadie, ¿no es cierto? Pierden todos, pierde el migrante, y vamos a ver cómo continúa esta situación en esta frontera y en otras en los años a venir, pero también pierden las comunidades que los acogen, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí en Necoclí, en Colombia, donde llegan miles de migrantes. De pronto se triplica la población del lugar y no hay cómo atenderlos. Entonces no gana nadie, ni migrantes ni aquellos que los acogen. Ahora, el nivel de impunidad que se ve en esa frontera es aterrador. Llegar al grado de impunidad donde los criminales exhiben, ¿no es cierto?, sus actos infames en estos árboles de la violación. No perdona a los medios de comunicación de no publicar esta gravísima tragedia. Entonces, ¿usted había visto esto en los medios o no? Mil gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos.
Chao.